Bueno, nos volvemos a encontrar. Esta vez nos reúne Fibraca Constructora. Bueno, el caso, Fibraca Constructora contra la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El órgano que decide es la Corte Suprema de Justicia. La fecha de la sentencia es 1993. Y bueno, con estas coordenadas que nos dicen dónde estamos, sí, sabemos que hay un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la inmunidad de jurisdicción de una organización intergubernamental binacional, que es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, y su relación con la existencia de un tribunal arbitral específico para resolver controversias. Bueno, la decisión, dijimos, se dicta en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, ¿sí? Que era de 1989 al 1999. Un tiempo fuerte de orientación hacia la integración económica, de atracción de inversiones y reorganización de empresas públicas. En ese clima, los instrumentos de cooperación binacional y los acuerdos internacionales, incluido lo que regulaban grandes emprendimientos como Salto Grande, tenían un peso político y económico bastante significativo. La Corte también venía ajustando su doctrina sobre relaciones entre derecho interno y obligaciones internacionales en contextos sensibles. Bueno, identifiquemos entonces las partes que intervienen en este caso, y tenemos que mencionar al actor o la parte demandante, que es Fibraca Constructora, ¿sí? Con un recurso de hecho deducido para pedir la revisión, y la demandada, que es la parte internacional, que es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el organismo binacional creado por convenio entre Argentina y Uruguay y sujeto a un acuerdo de sede que regula privilegios e inmunidades. Otros actores, bueno, procesales relevantes en la historia, en el trámite arbitral había intervenciones como por ejemplo un perito contador cuyas impugnaciones estaban en el fondo del conflicto arbitral. El laudo arbitral rechazó recursos en la vía nacional, lo que le dio lugar a la cuestión ante la Corte. Bueno, los hechos son los siguientes. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es el organismo binacional que administra el aprovechamiento del Salto Grande, ¿sí? El hidroeléctrico. Y tiene su sede en Buenos Aires por el convenio correspondiente, ¿sí? Ese acuerdo de sede fue aprobado por Ley 21.756 y contiene cláusulas de privilegios e inmunidades, especialmente el artículo 4. En un procedimiento ante el Tribunal Arbitral de Salto Grande se rechazó un recurso. En el expediente intervino, entre otros, un perito contador que promovió un remedio extraordinario. Eh, las decisiones del Tribunal Arbitral fueron concluyentes en la vía acordada. Em, Contra esa decisión arbitral se intentó revisar la cuestión por la vía ordinaria federal en nuestro país. La demanda nacional chocó con la inmunidad de jurisdicción prevista en el acuerdo de sede, ¿sí? La actora Fibraca dedujo entonces un recurso de hecho ante la Corte para cuestionar la procedencia de esa inmunidad en las circunstancias del caso. Y entonces, ¿cuál es la cuestión jurídica? Bueno, la cuestión es, ¿puede la Corte Suprema, revisar o anular o examinar un laudo dictado por el Tribunal Arbitral creado por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, pese a que el acuerdo de sede, que está ratificado por ley, reconoce inmunidad y jurisdicción a la Comisión? Bueno, en otra forma de decirlo, hay un choque entre el acuerdo internacional, ¿sí? El tratado y el acuerdo de sede, que concede inmunidad y el acceso a la jurisdicción nacional reclamado por un particular. El tribunal entonces tenía que decir si existía o no una privación de justicia y por tanto si la inmunidad era invocable en ese caso. Bueno, identifiquemos las normas involucradas, ¿sí? El acuerdo de sede, ¿sí? De la Convención Técnica Mixta de Salto Grande, aprobada por la Ley 21.756, especialmente el artículo 4,
que dispone la inmunidad frente a procedimientos judiciales o administrativos. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sí, artículo 27, y la ley que la aprobó. La Corte invoca la regla de que un Estado no puede invocar normas internas para justificar el incumplimiento de un tratado. De ahí deriva la prioridad de que debe darse a los tratados frente a normas internas conflictivas. Bueno, y el Estatuto y Reglamento del Tribunal Arbitral de Salto Grande, ¿sí? Que define competencias y procedimientos adecuados para resolver disputas en que la comisión sea parte. Bueno, ¿cómo razonó la Corte todo esto, no? Vamos a ver el esqueleto de esto. Primero, el acuerdo de sede es un tratado, ¿sí? En los términos de la Convención de Viena, y su artículo cuarto reconoce inmunidad de jurisdicción a la comisión en el territorio argentino. Por lo tanto, debe reconocerse su vigencia salvo que se pruebe lo contrario. Por otra parte, el artículo 27 de la Convención de Viena impone que en caso de conflicto los órganos del Estado de nuestro país tienen que asignar primacía al tratado. No se puede alegar derecho interno para desconocerlo. Ese principio permite sostener la inmunidad cuando el tratado así lo dispone. Pero hay un límite, ¿sí? La inmunidad no es absoluta. Mientras no exista un mecanismo alternativo adecuado para la resolución de controversias, eh, si la organización intergubernamental no ofrece vías razonables para reclamar la cláusula de inmunidad, podría equivaler a privación de justicia y entonces no va a ser aplicable. La Corte había resuelto de forma distinta en un precedente previo, recordarán el caso de Cabrera, eh, cuando entendió que no existían procedimientos adecuados y declaró la inconstitucionalidad del artículo 4 en ese caso. Dicho precedente es parte de este diálogo, así que eh, pasa por ahí. Bueno, acá el punto decisivo en Fibraca es que la Corte consideró que sí existe un tribunal arbitral creado para tales fines, con procedimientos que son apropiados, por lo que la inmunidad de jurisdicción encuentra una adecuada satisfacción en esa vía arbitral. En consecuencia, no puede alegarse privación de justicia y la Corte tiene que abstenerse de revisar el laudo arbitral. Entonces, la Corte aplica la inmunidad porque existe un mecanismo alternativo, que es el tribunal arbitral, al que las partes se sometieron voluntariamente y por eso va a desestimar la petición. Bueno, en cuanto a la decisión entonces que toma la Corte es desestimar el recurso de hecho, no examinó el laudo arbitral de Salto Grande y el holding es que cuando un acuerdo de sede tratado reconoce inmunidad de jurisdicción a una organización intergubernamental y cuando la inmunidad lleva aparejada la existencia de procedimientos apropiados para dirimir controversias, como por ejemplo un tribunal arbitral con competencia y reglas claras, la inmunidad impide la revisión judicial por parte del Nacional. Del laudo, ¿no? No hay privación de justicia si existe esa vía. Y es aceptada por las partes, ¿sí? Bueno, en cuanto a los comentarios, la obiter dicta, la Corte subraya que su análisis se diferencia del precedente de Cabrera, precisamente porque ahí no existían estos procedimientos adecuados al momento de los hechos. En Fibraca sí existían. Así la misma cláusula de inmunidad puede ser legítima o no, según la existencia o ausencia de un foro alternativo eficaz. También resalta la primacía del tratado, ¿sí? En el artículo 27 del, del Tratado Internacional, que como principio de cooperación y responsabilidad estatal internacional, tiene que rechazar la inmunidad cuando el tratado autoriza, cuando el tratado la autoriza y podría generar responsabilidad internacional para el Estado, ¿sí? Bueno, entre los precedentes que nos deja el fallo, sí, bueno, se mencionaron lo de Cabrera, sí, en aquel caso la Corte lo declaró inconstitucional, al artículo 4 de la Ley 21.756, porque al tiempo de los hechos la organización no contaba con esos procedimientos apropiados para dirimir conflictos, y por eso ahí sí hubo privación de justicia. En Fibraca se distingue ese precedente, y ahora el tribunal arbitral existe y es adecuado. Bueno, para el desarrollo posterior, tribunales y doctrinas citaron a Fibraca como ejemplo de la regla
de que la inmunidad internacional es compatible con el acceso a la justicia siempre que vaya acompañada de mecanismos alternativos eficaces. La sentencia se incorpora al corpus doctrinal sobre inmunidad e integración jurídica internacional en nuestro país. Bueno, y para hablar de los motivos políticos que podrían haber influido, tenemos, bueno, que la Corte funda su decisión en normas internacionales, sí, que es el Acuerdo de Sede y la Convención de Viena, y en la existencia objetiva de un tribunal arbitral, con estatuto y reglamento. No hay en el expediente prueba de presiones políticas ni directas sobre los jueces, ¿sí? Y bueno, en 1993, en Argentina, hay que decir que Argentina impulsaba una política de integración y seguridad jurídica para atraer inversiones y normalizar megaproyectos, ¿sí? Energía, concesiones, cooperación binacional. Reafirmar la eficacia de los acuerdos internacionales y de tribunales arbitrales es coherente con esa política. Evita que decisiones nacionales pongan en riesgo la estabilidad de acuerdos bilaterales o la confianza de inversionistas. Entonces, en ese sentido, la decisión judicial está en sintonía con un contexto político y económico que valora la previsibilidad internacional. No se trata de afirmar una influencia indebida, sino de reconocer que el cuadro político y económico condiciona la sensibilidad judicial sobre la importancia de la seguridad jurídica internacional. Bueno, ¿qué nos deja este caso? ¿Sí? La doctrina sobre la inmunidad, ¿sí? Figura que reafirma que la inmunidad de las organizaciones intergubernamentales es compatible con el orden jurídico interno, si bien acompañada de mecanismos alternativos de reparación, tribunales arbitrales que sean eficaces. Es una pieza clave para comprender cuándo una cláusula de inmunidad produce privación de justicia y cuándo no. Y la primacía de los tratados por el artículo 27 de la Convención de Viena, para recordar que los órganos nacionales tienen que dar prioridad a los compromisos internacionales cuando se respetan los principios constitucionales. Y esto es una lección sobre cooperación estatal y responsabilidad internacional. Y bueno, también el cambio de orientación respecto de 1983, la comparación con Cabrera, muestra que la Corte no aplica reglas rígidas, que evalúa circunstancias materiales, la existencia del tribunal en ese caso, procedimientos, laudos definitivos, para decidir si la inmunidad puede operar o no. Bueno, hasta acá lo que hay que saber de Fibraca y nos vemos en la próxima.